Cuando yo tenía 15 años, o más bien el año en el que yo cumplí 15 años, mi prima Ana Luz cumplió también 15 años, pero ella los cumplió primero que yo. Y la pobre decía que no quería fiesta, que quería su viaje, y luego ya salió con que sí quería la fiesta, y se armó la fiesta, y fue en el patio de la casa, y lo mismo, pues hubo que buscar al maestro de danza que nos enseñara el vals y el baile, y lo más complicado fue mi participación, porque yo también era chambelán, y entonces, y para ella lo más complicado era romper los nervios, y le decía al maestro, la mazorca Anis, se llama Ana, mi prima, y Anis pues era el cariño que le daba el maestro de danza para que se animara a sonreír. La mazorca no necesita mayor definición. Si somos de la familia, si su papá y mi papá eran hermanos, si su mamá y mi mamá eran hermanos, ya se imaginarán que compartimos genes de doble vía. Así es que la mazorca es amplia. La cosa que cuando le hicieron su fiesta de 15 años fue aquí en la parroquia de la Luz, en la villa de Guadalupe, donde estaba mi tío el padre de párroco. Y entonces me acuerdo muy bien de la homilía de mi tío con mi prima, le dijo entre otras muchas cosas. Bueno, en realidad lo único que me acuerdo es de lo que les voy a compartir. Que había un señor que tenía una hija y cuando cumplió 15 años le llevó 3 regalos, cada uno con una tarjetita. Y entonces ella fue, cuando despertó, vio que en su cuarto al pie de su cama había 3 regalos y se sintió muy conmovida y muy emocionada. Los regalos venían numerados porque tenían que abrirse en determinado orden, así es que ella tomó la primera caja y había una muñequita. Y junto con la muñequita había una tarjeta que decía, así eras. Entonces la pequeña dijo, ¿a que mi papá? Una muñequita. Y se quedó muy conmovida, muy tierna de lo que representaba ella para su papá, una muñequita. En realidad, creo que los hijos, las hijas particularmente, nunca dejan de ser muñequitas para sus papás, nunca, nunca, nunca. Mis papás nunca tuvieron hijas, tenían una muñequita, así es que ella siempre fue la muñequita. Fue la hija que no pudieron tener, qué bueno que no quisieron experimentar como mi tío el padre, ese es chisme familiar, no vayan ustedes a andar despepitando allá en la calle, pero dicen que mis bisabuelos querían tener también una niña y tuvieron 18 hijos, 17 varones seguidos y al final la niña. Así es que qué bueno que mis papás quisieron conformarse nada más con la muñequita. Capaz que te vas a seguir atendiendo yo hermanos. Entonces, el primer regalo era la muñequita, luego abrí el segundo regalo y venía un espejo y como con el primer regalo también venía una tarjeta y la tarjeta decía, así eres. Y la verdad es que parece algo muy sencillo, pero es una de las cosas más tremendamente complicadas en la vida, vernos en un espejo y decir de verdad, este soy. Asumir con honestidad quiénes somos es algo que nos cuesta y nos cuesta mucho. ¿Se acuerdan cuando le dijo Mafalda a Felipe? Acabo de encontrar un consejo maravilloso en este libro. Y leyó Felipe y decía, conócete a ti mismo. Y decía Felipe, qué bien, qué bien. Miguelito buscaba el espejito y decía, el libro no trae espejo. Pero Felipe dijo, voy a poner en práctica el consejo. Y luego se puso todo nervioso y dijo, ¿y si no me gusto como soy? Así que la pequeña, la quinceañera ya ni tan pequeña, tomó el tercer regalo, que también venía con una tarjetita. Pero el regalo era la imagen de la Virgen María. Y la tarjeta decía, así debe ser. Lo traigo a colación porque el 8 de septiembre hoy recordamos a la Virgen María como una muñequita. Y para Joaquín y para Ana, María fue una muñequita con la que ellos soñaban, que nunca crecería, que nunca dejaría de ser bonita. Por supuesto que conjurarían para ella todas las bendiciones habidas por haber. Pues dicen que los mejores maestros de hebreo allá en Roma son los mexicanos, así es que a lo mejor las mamás judías son como las mamás mexicanas y ha de haber estado Ana no haciéndole la señal de la cruz, que todavía no sé si, pero algunas cosas le harían con la mano muchas veces como las abuelitas y las mamás mexicanas, y que sea siempre feliz, muy feliz, pues te lo mereces. Y que nunca conozcas el dolor, ni el llanto, ni el sufrimiento, ni la tribulación, ni la desventura, ni la desgracia, ni mucho menos la violencia, ni la corrupción, ni la injusticia, ni las maldades del imperio de Roma, ni el abuso de sus soldados, ni la expoliación, ni el cobro de impuestos.
Así era la Virgen María, una muñequita, y se le deseaba lo mejor, como a todas las muñequitas. Y seguramente estaban muy lejos, se imaginarán en Joaquín que un día la muñequita había de tomar figura, y una de sus últimas estampas sería así como la tenemos enfrente, con su dolor, con su llanto, con el corazón traspasado, con la vida arrancada en una cruz. Mi tío nunca explicó qué imagen era la que le había regalado el papá aquel a su hija aquella. Pudo haber sido la Virgen de Guadalupe, o la Inmaculada Concepción, o la Virgen Asunta al Cielo, o no sé, pero a mí se me ocurre que quizá podría haber sido una imagen de la Virgen del Consuelo, la Virgen de los Dolores. Un día tocaron a la puerta de Manolito y fue un señor y le dijo: ¿está tu papá? Y dijo Manolito: ¿para qué? Y dijo: soy el representante de La Voz del Barrio, el periódico de la colonia, y queremos que tu papá se suscriba. ¿Y eso cómo se hace? Dijo Manolito: pues nada, es solamente un pequeño desembolso económico y ya está. Entonces Manolito volvió a ver a su papá, que estaba sacando las cuentas de la tienda, y dijo Manolito: ¿así nada más, sin anestesia ni nada? Van a decir ustedes: así nada más pasamos de la muñequita a la Virgen de los Dolores al pie de la cruz. Pues la vida así es. Que nosotros deseemos lo mejor para los pequeños no significa que vayan a verse libres del dolor, de la injusticia, de los abusos, de la crueldad, de la venganza, de la muerte. Le recordaba el maestro Merlí a sus alumnos que el problema de la muerte no es que venga, sino que nos hacemos la ilusión de que nunca va a venir, y como pensamos que nunca va a venir, cuando viene nos insulta, nos afrenta, se nos hace una perfecta extraña, una intrusa, alguien que viene a robarnos. Si la asumiéramos con naturalidad, a lo mejor podríamos prepararnos para que ese momento fuera bueno. Pero como quiera, parecernos a la Virgen del Consuelo, a la Virgen al pie de la cruz, la Virgen Madre al pie de la cruz, no es porque tengamos que ser todos masoquistas y sentir el dolor. Se trata de ser valientes. Se trata más bien de aprender a seguir amando a pesar de todo. Y con toda la esperanza del mundo. Me decía una de las hijas del maestro Poncelis, que de Dios goza, falleció ayer, un hombre muy sabio y muy santo. Me decía la hija que le preguntaban alguna vez: ¿usted es soltera o casada? Y dijo ella: sensata. Sensata significaba que ni se había casado ni tenía hijos. Me llamó la maestra Poncelis hace algunos días y para que fuera yo a visitar a su papá, que estaba muy mal. Había sido mi maestro y le tenía yo mucho cariño, probablemente también él a mí. Cuando hacía corajes porque nadie traducía o conjugaba o respondía a sus preguntas, decía: ay, y pensar que alguno de ustedes vaya a celebrar mi funeral. Cuando le decían que alguno de sus alumnos daba clases de etimologías grecolatinas, decía el maestro Poncelis: pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Y ayer que fui yo el alumno que le tocó celebrar su funeral, decía yo ayer a su familia, a ver si no se levanta y me dice: ¿cómo te atreves? 2 años en cama, murió a los 96 años, un hombre sabio. Bueno, ustedes no tienen ni idea de lo increíblemente inteligente que era el maestro Poncelis. Era una lumbrera y un hombre muy humilde como yo. Un día me dio su libro y decía: este libro lo escribió una alumna mía, Lourdes Rojas, es una gramática griega, y se compáralo. Me puso el libro enfrente y me dijo: compáralo con tu cuaderno de apuntes. Es lo mismo, solamente publicó mis apuntes, y si yo no tengo ningún problema por eso. Dice: pero quiero que leas la dedicatoria. Entonces la dedicatoria decía: al maestro Poncelis, el mejor maestro del planeta, el universo y sus alrededores. Y decía el maestro Poncelis: y es verdad. Que decía un compañero: todos tenemos un argentino dentro, pero Poncelis tiene Argentina entera. Y yo viendo al maestro Poncelis decía: sí se vale. ¿Qué hay en la vida? No deja uno de cuestionarse un hombre tan bueno, tan sabio, tan erudito, tan buen pedagogo, tan exigente, y con todo y eso tan humilde y tan sencillo. ¿Qué hay para que una persona que tanto enseñó y que tanto aprendió y que tanto comunicó
tuviera que pasar 2 años de su vida en cama, completamente desvalido, y eso pasa en muchas familias. A veces decimos, ¿por qué la gente buena es la que sufre más y los que son más desgraciados? Hay gente joven que muere muy pronto. David Jiménez es un periodista español, a mí me gusta mucho leerlo, me fascina cómo escribe, pero todo lo que escribe de alguna manera me lastima, y una de las cosas, tiene un libro llamado Hijos del Monzón, donde cuenta la historia de una pequeña camboyana. Su papá se casaron, pero su papá era muy frecuentador, un adicto de los prostíbulos, y contagió a la mamá de SIDA en los años 80, cuando todavía la enfermedad ni se conocía, ni se trataba, ni se le daba importancia, y la pequeña nació también con la misma enfermedad, y pues estaban ya en los puros huesos, la pequeña, la mamá. Todo indicaba que la mamá estaba a punto de morir, la pequeña iba y venía, y un médico suizo le daba vacunas, vitaminas cada semana para que pudiera producir anticuerpos y su organismo estuviera más fortalecido y no tan fácilmente sucumbiera a la enfermedad. Pero un día la persona cuidadora del hospital ruso donde estaban estas dos mujeres fue de vacaciones, era extranjera voluntaria, y cuando regresó no había habido ningún otro voluntario que quisiera llevar a la pequeña con el médico suizo para que le diera sus dosis de vitaminas, y entonces, contra todos los pronósticos, la pequeña murió antes que la madre, porque dice David Jiménez, las madres siempre tienen un instinto de sobrevivencia que las hace querer vivir antes que dejar a sus hijos en la orfandad. ¿De dónde sale la fuerza de una mujer así? Dice uno, porque hay niños que sufren. Una pequeña además que ella no lo sabía todavía, ni capaz de saberlo a sus 5 años, pero en ese hospital los que entraban ya no salían, y todo el mundo sabía que quien entraba ahí salía solamente muerto. Pero la pequeña pasaba todos los días a decirle a las mujeres que estaban ahí internadas que no era cierto, que las que salían no salían muertas, que iban a pasear a un lugar mejor y que seguramente estaban más contentas. Y dice uno, ¿cómo es posible que una pequeña se atreviera a comunicar vida y esperanza y terminara muerta de esa manera solamente por la indiferencia de los demás? ¿Será que tenemos que pagar enfermedades, injusticias, violencia, dolor, brutalidad? ¿Será que tenemos que pagar la cruz a cambio de momentos que nos hacen entender que la vida no es un absurdo? Porque el abrazo de esa pequeña, morir abrazada de su madre, que sacó fuerzas de no sé dónde para acompañarla y no dejarla sola ni expuesta. ¿Será que en ese abrazo no experimentó ella de verdad de qué está hecha la vida? De amor y de amor, de amor contra el dolor, de amor contra la violencia, de amor contra la injusticia. No son esos pequeños momentos fugaces, no vale la pena vivir todo, con tal de sabernos queridos y amados al menos una vez en la vida. De preguntar no me pregunten, porque yo no tengo las respuestas, dicen algunos que cuando tenía las respuestas ya habían cambiado las preguntas. Decía el maestro Poncelis, cuando murió su hija y luego murió su esposa, en ese momento traducíamos, él nos hacía traducir la Dei Verbum en el documento de la Iglesia sobre la palabra de Dios, donde se explicaba qué era la fe, y decía el maestro Poncelis traduciendo, la fe no es otra cosa que el homenaje que hace el ser humano a Dios con el asentimiento de su inteligencia y de su voluntad. Homenajeamos a Dios cuando asentimos, cuando le entregamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad, aunque no acabemos de entender y aunque no comprendamos lo que Él quiere que hagamos. Pero si la inteligencia que no lo comprende todo homenajea a Dios entregándose a Dios. Si la voluntad que siempre quiere hacer sus propios caprichos homenajea a Dios haciendo la voluntad de Dios. Si en eso, entregando la inteligencia y la voluntad a Dios, demostramos nuestra fe. Decía el maestro Poncelis, ¿por qué tendría yo que pretender dar respuesta a preguntas que por otro lado nadie va a responder nunca? Y decía él, yo soy católico convencido, y si Dios me pide fe en este momento, le doy mi fe y le doy mi esperanza como hijo de la Iglesia. Los pequeños nacen envueltos en mantillas y cubiertos por nuestros sueños, pero la vida está tejida de muchas cosas distintas. Lo que de verdad importa no es si la vida es justa o es injusta, que termina siempre por ser injusta. En esta misma vida, la resurrección del Señor pone todo en su lugar, lo sabemos y lo creemos y lo esperamos. Pero lo que le da sentido a esta vida no es si fue justa o injusta con nosotros, si nosotros fuimos capaces de serle fieles al amor, fieles a Dios en el amor y fieles a aquellos a quienes Dios nos puso para amar, fieles a aquellos que nos han amado primero.
comenzando por Dios mismo y por nuestros padres. El sentido de la vida es este, no lo que la vida nos da, sino lo que a pesar de lo que la vida nos trae, nosotros seguimos capaces de dar a quienes esperan de nosotros un poco de amor y de misericordia. Si así éramos, muñequitos, muñequitas, como la Virgen María en su momento, y así somos ahorita como estamos, amados por Dios, así tenemos que ser. Fieles, valientes, plantarle cara siempre a lo que la vida traiga, no abandonar a los que amamos ni a los que nos aman, porque eso es de cobardes. Y aunque tengamos miedo, se puede sentir miedo, pero no ser cobardes. Y sobre todo esperanza. La última palabra en la historia no fueron los clavos. La última palabra en la historia es la voz del Padre, que siempre es una palabra de perdón y de vida. Para todos. Ojalá que sí seamos. Ojalá que sigamos soñando y nos soñemos así, valientes, fieles y amantes por encima de todo.